Gracias a Caravana de Mecánico al Día, acabo de recibir el premio por parte de Autel. Y hago la invitación a todos los amigos mecánicos para que sigan participando en todos los eventos. Caravana de Mecánico al Día y Autel sí cumplen. Gracias. Hola, ¿qué tal? Buen día. Bienvenidos nuevamente a un tema más de Autel. En esta ocasión vamos a presentarles, pues bueno, una novedad, ¿verdad? Un equipo que ha salido recientemente y vamos a platicar de cómo se llegó a él, cómo ha sido la evolución de Autel en el camino para llegar a esto que recientemente nos presentó, que es el Autel Ultra, y no tanto como las características del Autel, sino más bien las características que han venido abordando equipo por equipo en sus diferentes modelos y cuya evolución ha llevado a Autel a poder presentar esta nueva gama, ¿verdad?, de soluciones. Como lo dice acá, ¿verdad?, en su evolución, esa gama de soluciones de un diagnóstico a nivel ultra, ¿verdad? Cuando empieza el diagnóstico, pues ciertamente ya saben, la historia, la de siempre, había control de emisiones, la electrónica ayudó a mejorar el desempeño de los motores y bajar ese nivel a los límites permitidos o exigidos. Pero inicialmente esta aplicación de electrónica trajo problemas y la solución en su modalidad del diagnóstico a bordo, en desorden, pues ciertamente ayudó, pero no resolvía del todo la situación de la complicación para el diagnóstico. Salió entonces la norma OBD2 en el 96, que ya empezó a poner reglas de juego un poco más parejas, y a partir de ahí se volvió como más accesible el diagnóstico. Entonces empieza una gama de funciones que de inicio, pues sí, tenemos la sección de funciones básicas en las cuales tal cual solamente se puede diagnosticar motor y se pueden diagnosticar con base a información relacionada con emisiones, y ese tipo de funciones muy básicas, por supuesto no por ello despreciables, pues son funciones que ayudan y que están disponibles en la gama más básica de equipos de Autel, que es la línea Autolink. Entonces la línea Autolink se basa en la norma OBD2, puede diagnosticar motor y brindar información relacionada con emisiones. Pero bueno, no todo es emisiones, entonces hace falta más. Un siguiente nivel es cómo podemos ver información específica de fabricante, información que vaya más allá de las emisiones, códigos específicos, líneas de datos específicos, y no se hable, ¿verdad?, de un montón de funciones más particulares, y más aún, si salimos de la parte de motor y entramos a otros sistemas como la transmisión, los frenos, bolsa, suspensión, dirección, etcétera, pues entonces hace falta un mundo mucho más grande de funciones, características y capacidades de diagnóstico. Después de la línea Autolink, pues viene la línea MaxiDiag y MaxiCheck. La línea MaxiDiag, que es el siguiente nivel al Autolink, pues son equipos que se distinguen por traer ya la capacidad de diagnosticar, aparte de la información genérica, pues también la información específica de fabricante relacionada con motor y 3 sistemas más: transmisión, frenos y bolsas de aire. Entonces ya ampliamos de lo genérico, ya vamos a lo específico e incluso ya vamos a más sistemas. Pero bueno, aquí todavía seguimos hablando del diagnóstico cual tal, que son las funciones básicas de leer códigos, borrar códigos y ver la línea de datos o parámetros operacionales de funcionamiento, ¿verdad? Temperaturas, presiones, etc. Pero ¿qué pasa si necesitamos hacer funciones más allá del típico diagnóstico? El primer nivel de funciones que empezaron a ser necesarias, indispensables en los talleres, pues fueron las funciones que tienen que ver con el servicio de mantenimiento. Cuando hacemos mantenimiento, pues sí, ahora se requiere apagar la luz, ¿verdad?, de requerimiento de mantenimiento o indicadora de cambio de aceite. Se requiere, cuando hacemos alineación, pues poner al ángulo de la dirección electroasistida a 0 o dirección electrónica a 0. Cuando hacemos frenos, servicio a frenos, hay que reprender el grosor de las balatas o pastillas, etcétera, ¿no? Entonces hay una serie de funciones que se requieren para poder complementar los procedimientos básicos del mantenimiento, y en esos, pues bueno, vamos a requerir de equipos que nos ayuden para poder completar esos servicios. Entonces, la gama de los MaxiDiag soportan las 6 funciones principales
que se requieren para completar procesos de mantenimiento. Y el MaxiCheck, aparte de esas 6 funciones, está agregando una gama más amplia de capacidades, también funciones relacionadas con servicio o mantenimiento, pero algunas que van más allá incluso de esto, ¿verdad? Que ya no necesariamente son para servicio y mantenimiento, pero que sí ayudan a restablecer a un nivel básico intermedio, por así decirlo. Entonces tenemos la línea MaxiDiag con 6 y MaxiCheck con 21 funciones de servicio hoy día, más las que se agreguen, ¿no? Entonces hasta aquí vamos, empezamos con OBD2, nos ampliamos a más sistemas, agregamos funciones de servicio y ahora ¿qué sigue? Bueno, pues ahora hacen falta otro tipo de capacidades, hacen falta calibraciones, ajustes, resets, adaptaciones, programaciones, hermanamiento, etcétera. Hacen falta otro tipo de funciones que empiezan a verse disponibles en la gama MaxiDAS y pues normalmente uno de los modelos favoritos, ¿verdad? O de los equipos favoritos, perdón, la línea de los MaxiSys 906, por ejemplo. Entonces, MaxiDAS y MaxiSys incluyen ya este tipo de funciones especiales de nivel un tanto más superior, calibraciones, ajustes, reset, etcétera, ampliando las capacidades de diagnóstico, las capacidades de trabajo, ¿verdad? Para talleres que son más especialistas, que les gusta trabajar con problemas más complicados, por supuesto, ¿verdad? Que resuelven este tipo de necesidad. Hay un distintivo. A partir de la serie MaxiSys 906 BT, la serie MaxiSys 908 base y el 908 Pro, de ahí en adelante, pues tenemos funciones de codificación avanzada, que no veíamos en los otros modelos, y tenemos funciones de nivel agencia, ¿verdad? Especiales de agencia, de esas funciones un tanto escondidas, pues ya las empezamos a ver en esta gama de modelos, dando más amplitud todavía a las capacidades, ¿verdad? No se diga, por ahí surge también el Elite, ¿verdad? MaxiSys Elite, que era hasta hace algunos meses el equipo de gama más alta que tenía Autel para efectos de funciones de diagnóstico, ¿verdad? Y funciones especiales. Pues bueno, eso evolucionó y hoy día, les decimos, vamos a hablar de los Ultra. ¿Qué más hay? Después de esas capacidades y funciones avanzadas, nos queda un nivel más, ¿verdad? Que un nivel más que es importante y que distingue de los demás equipos a aquellos que lo incorporan. Es la función del reflasheo o reprogramación. El reflash a través de una interfase tipo J2534, pues es una función que aparece a partir de los modelos MaxiSys Pro. Está en el MaxiSys Elite y está, por supuesto, en los equipos superiores, ¿verdad? El Ultra y los nuevos que vamos a hablar, como el MS909 y MS o MaxiSys 919. Entonces, 909, 919 y Ultra, la nueva gama de equipos. ¿Qué le falta aquí? Ciertamente hay ramificaciones, ¿verdad? Una es la línea del diagnóstico, que empieza de lo más básico y se va ahondando hasta llegar a un equipo tan grande como el MaxiSys Elite, por ejemplo, que era en su tiempo, hoy día lo que es MaxiSys Ultra. Pero también de manera lateral, pues existen algunas especializaciones, como por ejemplo Diesel, MaxiSys CV, inmovilizadores y llaves, línea MaxiIM, el IM608, el 508, ¿verdad? Existen algunas líneas más también especiales, como es el sistema TPMS, monitoreo de presión de neumáticos, y pues también ahí hay herramientas en paralelo específicas para ese tipo de necesidades. Bueno, ahora, ¿cómo se conjuga todo eso y evolucionamos? ¿Qué hace falta? ¿Qué más hace falta una vez que se llega a este nivel de diagnóstico, a este nivel de capacidades especiales? Pues hace falta en primera instancia entender cuáles son las necesidades que tienen, ¿verdad?, en el día a día en su taller, y entre ellas buscar oportunidades de mejora, oportunidades de dar algo más y llevarlas a un diseño y terminar con algo que probablemente haga sentido, ¿verdad?, lo que ustedes requieren, y seguramente para muchos sea una alternativa bastante idónea para efectos de llevar su diagnóstico, ahora sí que como dijo Autel, ¿verdad?, a otro nivel, a un nivel donde
nuestra inteligencia sea mejor aprovechada, ¿verdad? ¿Qué hay? Sí, pues ciertamente tenemos todavía dificultad para resolver fallas. Necesitamos apoyarnos con otras personas, estar en comunicación, interactuar, buscar especialistas para ciertos casos específicos y que nos ayuden a sacar adelante los problemas. Cosas como estas, andar buscando quien nos apoye, andar perdidos un poco en cómo solucionar, pues consume tiempo y ciertamente pues el tiempo, los traslados, etcétera, se vuelve costoso. Los sistemas están evolucionando, no paran, ¿verdad? Entonces avanzan y avanzan y tenemos sistemas cada vez más complejos que incorporan más componentes e incorporan nueva tecnología que a veces pues nos gana el ritmo para tratar de aprender estas nuevas incorporaciones. Entonces, por ejemplo, nada más un vehículo puede tener hasta 15,000 números de parte, de componentes diferentes que lo integran. Entonces, conocer cuáles son, cómo funcionan, cómo interactúan y demás, pues es todo un reto y es un tanto difícil mantenerse a la vanguardia y seguirle el ritmo, ¿verdad?, a este avance tecnológico. Y para todo ello, pues se requiere información. Se requiere información y capacidades propias, capacitación, etcétera, para poder atender estas necesidades nuevas de reparación. Y bueno, antes algunos de ustedes todavía guardarán por ahí los discos, ¿no? Que era fácil agarrar un programa u otro y alguien se lo copiaba y lo pasaba y lo instalaba y era hasta autoejecutable. Pero pues eso también está cambiando. Ahora la información pues ya no nos la piratean tan fácil, ¿verdad? Entonces, la información ahora está en línea, es más compleja y por lo tanto, pues tenemos que pagar por lo que vale y eso vuelve costosa y a veces no disponible la información. Así como estas necesidades hay más, pero miren, pensando precisamente en eso, es que Autel busca a través de Ultra evolucionar a una solución que cada vez sea más robusta para atender ese tipo de necesidades y que le vaya facilitando su vida diaria de mecánica. Entonces, en esa mecánica del día a día, sí hace falta un diagnóstico inteligente, hace falta apoyo para la reparación y hace falta tener cobertura, capacidad y funcionalidad a nivel o incluso si se pudiera más allá de lo que se tiene en una agencia, por ejemplo, ¿no? Entonces, el reto de Autel es ir hacia allá, ir a darles ese tipo de funciones que ayuden a cubrir lo mejor posible su necesidad para hacerle más efectivo en su trabajo día a día. Y ahí surgen nuevos conceptos, ¿no? Integra la topología de la red, integra la asistencia a la reparación, el análisis de códigos de falla y otras cosas que hay por ahí, boletines técnicos, algunos diagramas, cierta información que pueden ayudarle a ser más preciso en su día a día, en su trabajo de diagnóstico y de reparación, ¿verdad? ¿Qué más se incorpora? Pues programación remota, apoyo para prueba de componentes, ¿verdad? Busca también que ya no andemos cambiando componentes a ver cuál está bueno, cuál está malo. Aparte hoy con las complicaciones de la red, a veces conectar y desconectar inhabilita y requiere funciones especiales para volver a poner en funcionamiento los sistemas. Entonces ya no es fácil andar conectando y desconectando cosas. Entonces para esta solución, ¿verdad?, que le permite hacer programaciones remotas, probar componentes y otras cosas, pues surge una nueva modalidad de interfase al vehículo. El BCI que típicamente conocíamos se transforma en un BCMI. Es un aparato modular ahora que incluye más cosas de las que históricamente conocemos como interrelación al vehículo y solamente. Ahora hay más. Entonces permite programación, pruebas, inspección, funciones de servicio. Nos está ayudando para que la programación sea segura con monitoreo en tiempo real del voltaje, etcétera, a efectos de que tengamos menos errores durante nuestros procesos pues de trabajo, programaciones y demás. ¿Qué más hay? Problemas con la cobertura, nuevos vehículos, nuevos modelos, nuevas funciones y los equipos de diagnóstico normalmente pues con complicaciones, ¿verdad?, para estar al día, a la altura, actualizados y cubrir lo más reciente. Entonces ahí hay alguna necesidad, ¿verdad?, que se observa. Un vehículo 2020, por ejemplo, pues a veces ya no aparece en el menú o solamente entra una parte de los sistemas, quizá motor, pero ya no ve transmisión o los demás. Y las funciones, quizá le permita a las básicas leer códigos, borrar códigos, pero si quiere hacer calibración, ajuste y demás, pues resulta que ya no están disponibles para un auto tan reciente. Entonces eso se vuelve un problema también, la necesidad de tener una cobertura amplia y completa. Y pues bueno, Ultra busca aprovechar todo su liderazgo e historia que ha tenido, toda la experiencia en la industria del diagnóstico automotriz para tener una cobertura que vaya más allá de lo que típicamente ve en el mercado,
pudiendo diagnosticar y a buen nivel y con buen nivel de funciones, pues vehículos al 2020 y seguramente los que vienen al 2021 y mantenerse al día, soportando nuevas tecnologías de comunicación que implican protocolos, ¿verdad? Protocolos de enlace diferentes, como el DPDU, el J2534, por supuesto que ya estaba, RP1210 y nuevos protocolos que trae la jugada, como el CAN-FD, ¿verdad? Un CAN de datos flexibles, y el DOIP, diagnóstico sobre protocolo de Internet. Entonces, el concepto modular pues implica también que en este BCMI ya vayan integradas estas capacidades para poder mantenerse al alcance, ¿verdad?, del diagnóstico de esos vehículos modernos. ¿Qué más existe? Pues a veces, por tan complejo que es esto, decíamos, pues terminamos, quita esto, pone el otro y vamos a ver si funciona a prueba y error. Y eso normalmente, pues sí, gasta tiempo. Les digo, a veces desconfigura sistemas. Y pues realmente pudiera no ser necesario si tuviéramos habilidades para interpretar la información que los mismos componentes nos proveen cuando hacemos pruebas con otros elementos. El multímetro, el osciloscopio, etcétera, se vuelven una herramienta pues de primera mano. Y si supiéramos manejar, pues este tipo de herramientas nos darían una información valiosa. A veces se vuelve complicado, ni siquiera podemos luego configurar el panel, ¿verdad?, en la amplitud y longitud para que me dé la señal correcta. No sé cómo poner el trigger o el disparador para que me permita detener la forma de onda y estarla viendo como algo fijo. Y pues eso complica vencer nuestro miedo para ingresar a este tipo de soluciones. Entonces, Autel, consciente de ello, pues busca poner dentro de toda su solución un osciloscopio que sí, que tenga el poder de una herramienta automotriz, pero que sea a la vez muy sencillo de usar, que se autoconfigure, que le dé formas de onda preestablecidas, que le lleve casi de la mano para que minimicemos esta situación de complicaciones por desconocimiento. Entonces sí, es un osciloscopio de uso automotriz con un ancho de banda adecuada, ¿verdad? 20 MHz y 80 megasamples sobre segundo, con una frecuencia de muestreo alta, ya lo decimos, buena memoria, incluso batería para que pueda estar conectado o desconectado de las fuentes sin ningún problema. Entonces, Ultra, con esta solución, está preparándose para que haya en el mercado una solución que dé atención a los vehículos más recientes, con facilidades para diagnosticar con osciloscopio, sus funciones de diagnóstico potenciadas como siempre, incluyendo las funciones especiales, ya decíamos, calibraciones, ajustes, reflasheos, codificación, online, offline, etcétera. Asistencia a la reparación, algo que no habíamos visto en los otros, asistencia, información de asistencia a la reparación y la facilidad de hacer programación remota, entre otras cosas. Hacia allá va Ultra entonces, hacia allá se mueve. ¿Qué tenemos? Para que eso funcione es necesario pues tener un hardware fuerte, poderoso, como dice Autel, ¿no? Y ha puesto entonces en manos del equipo, ¿verdad?, en manos de usted a través del equipo, pues una tablet de tamaño gigante, decían, ¿verdad? Una pantalla táctil de 13 pulgadas, entonces ya se imaginará el tamaño de equipo, ¿verdad?, que no le complica nada para efectos de la operación. Le permite trabajar en pantalla dividida para que pueda ejecutar pues dos aplicaciones a la vez. Ahorita vamos a ver algunos ejemplos de cómo esa pantalla dividida puede serle de mucha utilidad. Un sistema operativo Android 7.0, un buen procesador, ¿verdad?, un procesador octa-core, bastante memoria. Hay computadoras de escritorio, laptops, que no alcanzan a tener, bueno, ahora ya, ¿verdad?, los 256 gigabytes de memoria en disco de estado sólido. Entonces, pues, memoria de estado sólido. Entonces, mucha memoria para que guarden fotografías, videos, información de diagnóstico, etcétera, en el equipo. Una batería de 18,000 mAh, cámaras de alta definición, 5 y 16 megapíxeles, ¿verdad?, frontal y trasera, y trae conexión doble de Wi-Fi. Entonces ya puede estar con conexión a red, con conexión a vehículo de manera simultánea, y pues eso facilitará muchas de las pruebas que se puedan ejecutar con MaxiSys Ultra. Entonces, para que todo corra, primero, la base es un buen hardware, para que nos dé buen rendimiento cuando estemos ejecutando nuestras funciones. Y después de ello, ya habíamos dicho, hay que incorporar
pues sí, una cobertura vehicular que nos lleve al día, que sí nos pueda encontrar los diferentes sistemas, diferentes funciones y demás, aun cuando los vehículos sean modernos o recientes. Traer todas las capacidades avanzadas que ya conocíamos, las funciones de servicio, ¿verdad? Desde las más básicas que venían en MaxiDiago, MaxiCheck, y todas las demás funciones, calibraciones, ajustes, receta, adaptaciones que venían desde MaxiDAS, y los más pequeños, la serie 906 de MaxiSys, por supuesto el Elite, traía, ¿verdad? Ya desde el MaxiSys 908 Pro y el Elite, pues ya teníamos reflash, entonces aquí hay que incorporarlo, pero mejorar todavía las capacidades y los protocolos. Ya existía también la función de Bin Scan o AutoScan, y a esto pues hay que agregarle una más, ¿verdad? Existía AutoScan y AutoBin, y si le agrego uno más que es el Bin Scan. Entonces cuando le pide que introduzca manualmente, en lugar de estar tecleando los dígitos, puede uno y con el mismo equipo hacer que lo reconozca y lo traiga a su sistema. El mapa topológico dinámico. Esto es algo que en particular ha agradado a muchos usuarios del equipo. Mapa topológico. ¿Por qué? Sí, gráficamente se ve mucho más bonita la información, pero no para ahí. El mapa topológico es una herramienta también de diagnóstico que nos permite ver el estado de salud de la red. Entonces más adelantito lo vemos en detalle. Trae información de apoyo que nos ayuda a facilitar y agilizar el diagnóstico, y guías que nos llevan paso a paso cuando estamos haciendo diagnóstico de componentes, o incluso en el diagnóstico guiado por códigos de falla. Si yo tengo un código de falla, me lo va a priorizar cuáles son en la rama, ¿verdad?, los que más influyen y que puedan tener fallas en cascada, por ejemplo. Y entonces elijo el código principal y me va ayudando con guías paso a paso de qué debo comprobar en ese código para llegar a una solución. Y si tengo que probar algún componente, pues puedo utilizar el osciloscopio, y el osciloscopio también me tendría sus guías paso a paso, autoconfiguración de la interfaz, para fácilmente diagnosticar ese tipo de componentes. Entonces, miren, acá tenemos la parte del Bin Scan. Podemos ir directamente al número de serie del vehículo y que el equipo lo jale por sí mismo. De manera similar, podemos también encontrar los datos de placa, ¿verdad?, placa del vehículo, con un simple escaneo. ¿Okay? Entonces, bueno, todo esto ayuda, por supuesto, al buen registro de la información de su cliente, de su vehículo, el historial de reparaciones, el escaneo previo, el escaneo posterior, etcétera, a las actividades de reparación, todo de una manera más sencilla a través de cámara con reconocimiento de texto, reconocimiento de código de barras e incluso de código tipo QR, ¿no? ¿Qué es el mapa topológico? Pues el mapa topológico es un arreglo de las computadoras que están a bordo, mostradas pues tal cual en una especie de mapa, donde nos permite identificar cuáles son las redes que están presentes en ese vehículo y cómo se comunican los módulos o computadoras unas con otras y a través de qué red, ¿verdad? Eso ayuda para poder identificar más fácilmente la causa raíz del problema. Cuando podemos identificar la computadora en qué red se encuentra, si hay una caída de red, por ejemplo, pues afectaría a las computadoras montadas sobre esa red. Entonces podemos ver cómo está el arreglo. Dicen algunos, ya no tengo que andar desconectando a lo loco a ver si esta computadora está activa o no activa en la red. Ahora ya puedo ver cuáles son las que corresponden a esa trama y entonces ir específicamente a las de la trama. Entonces puede ser una herramienta valiosa para ayudarnos a reducir nuestro tiempo de diagnóstico. Entonces se ven las redes principales, se ven las redes secundarias, donde hay un maestro, por ejemplo, podemos ver donde hay un gateway, todo de manera más sencilla y en su caso en el diagnóstico, pues codificado por colores. ¿Qué es por colores? Pues podemos ver diferentes redes, cada uno con su color. Una red, por ejemplo, CAN de velocidad media, una CAN de cable simple, una CAN de alta velocidad y el estatus de los sistemas. En verde, por ejemplo, todos los que han aprobado, en color naranja, todos los que tienen código de falla,
en color gris, por ejemplo, los que no responden o no están presentes en el vehículo al momento del escaneo. Entonces es una forma gráfica sencilla que nos permite apreciar cuál es la condición de la red y diagnosticar problemas de la red de una manera visual práctica. Ahora, si esto le complica un poco, ¿verdad? Acostumbrado al método antiguo, no hay problema. También está el formato de lista, un simple clic y cambiaríamos a ver el formato de lista que típicamente hemos trabajado. Bueno, esto es la topología. Observen cómo en la topología aquí tenemos la parte de acceso al diagnóstico inteligente y otras opciones, ¿no? El reporte, un borrado rápido de códigos de falla, etc. Pero, importante, diagnóstico inteligente. ¿Qué es el diagnóstico inteligente? El diagnóstico inteligente no lo vemos en los equipos previos. Un MaxiSys, MaxiCheck, MaxiDATS, etcétera, no trae información que nos ayude a un diagnóstico inteligente. Esta es una particularidad que agregan los equipos que vienen tal cual, al nivel del Ultra, el 909 y el 919. 909, 919 y Ultra, los 3 nuevos equipos en familia, agregando este tipo de capacidad. Las funciones de asistencia a la reparación, ¿qué incluyen? Bueno, incluyen por una parte los boletines técnicos de servicio. ¿Qué es un boletín? Pues bueno, la agencia, ¿verdad? El fabricante pone un vehículo en circulación, se dan cuenta que algo no quedó bien, hay alguna mejora, hay alguna corrección, hay algún bug en la programación, hay alguna situación que tienen que mejorar y entonces expiden un boletín de servicio y probablemente hagan un recall llamando a los vehículos que vayan a agencia para quitar, cambiar, programar o hacer algún tipo de trabajo. Esos boletines técnicos a veces son la llave del diagnóstico. Hay problemas que uno intenta reparar y reparar y reparar y pues resulta que simplemente perdió tiempo y hubiera sido diferente si hubiera visto previamente el boletín técnico que le dice que ese código de falla solamente lo puede corregir a través de tal o cual acción, ya indicada incluso por el fabricante y pidiendo que vayan a la agencia a ejecutar. Entonces, boletines técnicos de servicio se convierte en una herramienta clave desde siempre, ¿verdad? Y ahora está ya incluida en esta gama de producto, en estos equipos de nivel Ultra. Tips de reparación. Tips de reparación incluye gráficos o videos, ¿verdad? Que nos ayudan a explicar el procedimiento de solución y nos puede llevar con algunos pasos a cómo ejecutar para darle rapidez, ¿verdad? A nuestro diagnóstico y más precisión a la reparación ejecutada. Medición de componentes. ¿Qué es medición de componentes? Pues tal cual. Un componente, un sensor, un actuador, incluso probablemente la computadora pueda aparecer allá ocasionalmente, pues requieren ciertas comprobaciones que nos llevan a la siguiente herramienta, ¿verdad? Al osciloscopio. Y cuando estamos conectados con el osciloscopio, para hacer una revisión detallada, entonces esta opción de medición de componentes nos va a ayudar a guiarnos para poder hacer las pruebas pertinentes y lograr resolver con mucho mejor, precisión, ¿verdad? Entonces, medición de componentes, principalmente el osciloscopio. Hay otras funciones, está la función de multímetro, por ejemplo, entonces algunas pruebas se pueden hacer con multímetro y llegar a buen resultado, pues también estaría ahí considerado. ¿Qué hay del otro lado? Asistencia a la reparación. Esta en particular está resaltada porque es una función importante que se basa primeramente en el código de falla, que ahora sí, típicamente cuando tenemos que hacer un diagnóstico, pues normalmente nuestro primer paso, claro, aparte de escuchar la voz del cliente y cuál ha sido su historia de la falla, pues para nosotros de manera práctica cuando nos conectamos al vehículo, pues típicamente nuestro primer paso es ir a ver código de falla como puerta de entrada. Y esa misma puerta de entrada es la que utiliza el asistente de reparación para, en primer lugar, si hay muchos códigos, priorizarle cuál es el código más importante y decíamos que de ahí ir descendiendo según se acomoden en cascada y luego ayudarle con una guía paso a paso de cómo interpretar, de cómo comprobar y cómo resolver ese código de falla. Entonces es una herramienta de primera mano enlazada a nuestra primera información de diagnóstico que son los códigos de falla. Entonces de ahí se desglosa todo, paso a paso. ¿Qué más trae? El análisis del código de falla, que nos da una definición, causas, métodos de comprobación y demás,
que es información que puede ayudarnos a una interpretación general de la situación. Y casos relevantes. Casos relevantes, pues es un compendio de situaciones que han ocurrido y que se han venido registrando, en las cuales pues hay registro, ¿verdad?, de casos reales o problemas reales, cómo se detectó el problema, cuál fue el diagnóstico, cuál fue la solución, y esos casos pudieran estar relacionados de alguna manera con el vehículo que usted está trabajando, y por lo tanto es importante conocer que existen, que existieron, y en su caso pues visualizarlos y ver qué tan aplicables son a la situación de falla que está enfrentando en ese momento. Quizás sean de mucha ayuda saber que ya ha habido problemas similares en ese vehículo a través de el tiempo registrados por algunos otros compañeros y ahora disponible en esta base de datos. Eso es información de asistencia a la reparación. ¿Qué busca? Primero, un arreglo más cómodo de entender, la forma topológica de mostrar las computadoras que nos ayuda a ver la interacción entre ellas. Segundo, vamos a priorizar los códigos de falla del más al menos importante y con arreglo en cascada. Tercero, vamos a obtener guías de reparación paso a paso. Luego, cuando se requiere hacer pruebas específicas a componentes, pues nos indicará cómo debemos conectar, cómo vienen interrelacionados, cómo está el arreglo del circuito eléctrico, etcétera. Nos puede ayudar con pasos y instrucciones cuando vamos a funciones especiales, calibraciones, ajustes, programaciones, etcétera, para que también pues sea tan sencillo como ir siguiendo el procedimiento, e incluso alguna información relacionada con los componentes, dónde se ubican, cómo son sus características, conexiones y demás, de tal forma que si seguimos la línea que está proponiendo Ultra en todo su canal de diagnóstico y reparación, pues la promesa es que podamos ahorrar entre un 60, 70, quizá más por ciento del tiempo que típicamente nos llevaría el ejecutar un proceso así. El tiempo, finalmente el tiempo, pues es oportunidad. Si podemos trabajar más rápido, ser más eficientes, podremos capitalizar nuestro tiempo para cosas que nos generen más ingresos probablemente, quizás más convivencia, quizás más espacios propios, algo. Pero el tiempo tiene su valor y su costo. Entonces, priorizar en base a esta secuencia, pues quizá nos ayude a tener tiempo para nosotros o para hacer algunas cosas más productivas, ¿verdad? ¿Qué más tiene Ultra? Pues Ultra tiene una nueva interfase modular, ahora de conexión y diagnóstico. Un nuevo BCI, ahora BCMI. Le dicen 5 en 1. 5 cosas en uno. Aparte de ser una interfase de comunicación, también hereda las capacidades ahora potenciadas de reflash vía J2534. Primera capacidad. Segundo, incorpora osciloscopio, incorpora funciones de multímetro, incorpora generador de señales y también el probador de estado de la red CAN bus a través de puerto OBD2 para verificarla de manera sencilla. Entonces 4 más la parte de interfase y reflash, 5 cosas en una. 5 cosas a través de la nueva interfase que ya dijimos, sí, permite hacer enlace al vehículo y reprogramación, tiene un osciloscopio automotriz de 4 canales, tiene un generador de señales de formas de onda, ¿verdad? Tiene capacidades de multímetro digital y comprueba el CAN bus a través de puerto OBD2. 5 cosas en una. Entonces es toda una evolución, ¿verdad? Y toda una integración, pues en una interfase que es multifunciones. Sí hay, ¿verdad? Hay vertientes de hacer cosas integrales. A usted le gustó más la idea de poner todo en una sola cosa. Y aquí tienen pues el BCMI, nuevo BCMI. 5 cosas en uno. ¿Y cómo desglosamos estas 5 en 1? La primera parte, que es el reflasheo, J2534, pues es algo que ya conocíamos por las MaxiFlash, por ejemplo, el MaxiFlash Elite que venían los MaxiSys Pro, que vienen en los otros modelos. Pues sí, ahí está presente esa capacidad, pero potenciada. Hay cosas, ¿verdad?, que estamos agregando
en este módulo. Una, en la parte que interactúa hacia la computadora, ¿verdad? Porque en el proceso, por ejemplo, de un reflash, partimos de una PC, de la PC vamos al módulo, del módulo vamos al vehículo. Entonces, del módulo hacia la PC y del módulo hacia el vehículo, pues hay diferentes agregados. Por un lado, pues tenemos los protocolos estandarizados y entre ellos destaca, y nos conocemos mucho, el J2534, pero también están allí el RP1210 y el DPDU. Entonces, el poder trabajar con esto en nuestra interfase nos lleva a la posibilidad de que esta la juntemos, ¿verdad?, con una laptop y podamos enlazarnos a los programas de software originales de la agencia del fabricante y poder trabajar diferentes marcas como si fuera una interfase oficial de agencia, ¿no? Entonces podemos trabajar Jaguar, Land Rover, Volvo, Toyota, Honda, Nissan, BMW, Mercedes-Benz, Volkswagen, Fiat Chrysler, Mazda, Hyundai, Kia, Mitsubishi y otras marcas utilizando esta interfase de paso para poder jalar el software original de agencia desde su sitio en la nube donde se ofrezca pagando, ¿verdad?, el ingreso a él. Entonces, pues se vuelve una interfase que puede ayudar para trabajar, por ejemplo, ForScan, IDS, FRDS, el WITEC 2, el TechStream, NERS, Consul, etcétera, etcétera, Vida, ISTAT, HM, el ForScan de nuevo, MUT3DCE, etcétera, ¿no? Entonces, diferentes plataformas de diagnóstico de agencia pueden trabajar a través de este puerto para hacer diagnóstico y funciones avanzadas, como estar trabajando, pues tal cual, como una interfase también oficial de agencia. Y después de la interfase hacia el vehículo, pues sí, están los protocolos típicos que ya conocemos, el Keyword 2000, ¿verdad?, BPW o PWM, los protocolos CAN, estaban los protocolos también de la ISO 9141, 14230, etcétera, pero hay novedades. Ahora se está hablando del CAN FD, del DOIP, UDS y otras cosas, ¿no? Entonces, por ejemplo, el CAN FD, CAN con datos flexibles o Flexible Data Rate, pues es un protocolo de comunicación mucho más rápido que el CAN anterior y ya aparece en vehículos, por ejemplo, de General Motors a partir del año 2019. Si nosotros queremos diagnosticar ese tipo de vehículos, pues necesitaremos un adaptador especial y ver si el equipo que tenemos en mano es de plataforma suficiente como para poder compatibilizar. Acá ya no se preocupan, ya está integrado. También tenemos DOIP, el Diagnostic Over Internet Protocol. Ese es un protocolo que está presente en vehículos como Volvo, Jaguar, Land Rover, BMW, a partir de los años 2017-18 en adelante. De igual manera, si quiero diagnosticar con ello, pues si mi equipo no soporta el DOIP, no vamos a poder entrar. Y así la evolución de los nuevos vehículos va exigiendo otras características que es necesario que se agreguen y que Ultra pues está considerando precisamente para dar esa amplitud. Quien tenga un equipo diferente puede utilizar, por ejemplo, el adaptador FD, CAN FD, existe en la marca Autel y es compatible con las diferentes versiones de interfase BCI que hay en la familia de equipos, por ejemplo, MaxiCheck, MaxiSys 906, MaxiSys 908, 908 Pro. Entonces están en los diferentes modelos y este equipo este adaptador es compatible para traer la capacidad de uno de ellos, el CAN FD. Si no, pues estaríamos en complicación. Los protocolos que decíamos, los BPW, ISO, PWM, protocolo CAN, el de 500 kilobytes por segundo, ahora ese protocolo, que era una fase de 8 bytes en datos, pues se hace comprimido, ¿verdad? Se flexibilizan los datos y eso lo hace que pueda trabajar en cuadros de 64 bytes. Entonces 8 por 8, 64, 8 veces más rápido, haciendo como acordeonando, ¿verdad?, la información. Entonces mete 8 palabras en lugar de una a la vez y de esa manera le da mucho más velocidad. Es un protocolo, ¿verdad?, que se sobrepone a algunos otros. Había alternativas como MOS, según lo que hemos escuchado. Y pues bueno, este protocolo es barato, es económico, crece sobre los cables actuales y la velocidad potenciada pues lo hace uno de los favoritos para los vehículos modernos. Entonces no duden que estará presente en más y más vehículos. ¿Qué más tenemos? Chrysler, por ejemplo, también 2017-18 empezó con el módulo de seguridad.
Y en ese módulo de seguridad nuestros equipos nos pedían hacer cosas como esta, ¿no? Hay que desarmar parte del frente, hay que meterse por abajo, hay que buscar en algún lugar la computadora que está albergando esa función de seguridad, el gateway, el SGW. Entonces vehículos Fiat, Chrysler, cuando se hace la conjunción, y por supuesto Dodge, Ram, que se apartó como marca, etcétera, pues están necesitando pasar al otro lado de este módulo de seguridad para poder lograr el escaneo. Como lo vimos acá, pues se requiere para la mayoría de los equipos contar con un adaptador especial y tal cual ir a desconectar el módulo de seguridad y poner el bypass detrás de este para poder ingresar a las funciones especiales que hay en la red. Pero con el Ultra, y de hecho equipos MaxiSys de la serie MaxiSys y otros de Autel, pues ya pueden a través de AutoAut registrarse y estarían autentificados para poder trabajar sin necesidad de este adaptador. Si usted tiene un escáner diferente que no puede autentificarse para trabajar con grupo FCA y de manera natural entrar a través del módulo de seguridad de SGW, si no tiene un equipo que pueda hacer eso, entonces Autel ofrece su adaptador especial 12.8 para vehículos del grupo FCA Chrysler. Pero bueno, si tiene un Ultra o alguno de la familia autorizada de MaxiSys, por ejemplo, no tendrá problema. Lo registra, lo da de alta en AutoAut, le valida que el equipo sea correcto y entonces cada vez que diagnostique con conexión a red se autentifica y puede entrar sin ningún problema. Así estamos ahora con Ultra. ¿Qué más hay? Osciloscopio automotriz de 4 canales. Es un osciloscopio poderoso, ¿verdad? Trae una recibe señal de una frecuencia hasta 20 MHz y la velocidad de muestreo son de 80 megasamples sobre segundo cuando trabaja con 1 o 2 canales, ¿verdad? Que es cuando más rápido. Si habilita los 3 o 4 canales, entonces bajará un poco la velocidad, pero normalmente usted pueda trabajar cómodamente en esos 2 rates, ¿verdad? De velocidad. Le permite ese osciloscopio entrar a configuraciones preestablecidas, casos, diagramas de cómo vamos a conectar nuestro osciloscopio a los componentes, formas de onda de referencia que le permiten comparar qué es lo que está viendo contra lo que esperaría ver y una configuración muy sencilla. El panel es tan fácil como un touch para que se active, un touch para cambiar las unidades de medición o ponerlo en autodetectar y solo nos va dando la funcionalidad de manera muy práctica. Trae ayudas, pruebas de guía, correcciones real en el vehículo, algunas instrucciones que debe tomar muy en cuenta cuando esté considerando la conexión, instrucciones de seguridad, ¿verdad? No sé, utilice, pues no sé, tal adaptador, póngalo en tales unidades de medida, etcétera, para que prevenga errores e incluso problemas a veces causar problemas en su proceso de medición. Para ejemplos, pruebas de actuadores, sistema de carga de batería, pruebas de combinación, datos de comunicación o bus de datos, ¿no? Sistema de arranque de motor, sistema de ignición, sensores y así diferentes grupos, diferentes categorías de entornos preestablecidos ya para ir de manera muy rápida a hacer las pruebas y, por supuesto, diagnósticos necesarios. Y ya vieron, ¿verdad? Toda una guía paso a paso de cómo ejecutar. Entonces, tan sencillo como ir seleccionando lo que queremos. Sistema de arranque, la marcha y qué tipo de sistema tenemos. Y entonces toda la guía, información, una descripción general, cómo me voy a conectar, cómo voy a hacer las pruebas y otro tipo de información de apoyo. El diagrama de conexión y demás. Habíamos hablado de la pantalla dividida. Aquí tenemos un ejemplo de cómo se puede utilizar. Hay muchas y dependiendo de su necesidad de diagnóstico, usted seguramente encontrará la forma más apropiada de sacar provecho de esta característica. Aquí simplemente para ejemplificar, en pantalla dividida, pues se está mostrando una línea de datos donde está viendo los sensores de posición de acelerador desde la perspectiva de la computadora y a la vez con osciloscopio está conectándose al otro lado, ahora sí propiamente al sensor, para ver su comportamiento eléctrico vía osciloscopio, su oscilograma.
Entonces puede comparar las dos señales de manera muy práctica, ¿verdad? Echamos a volar la imaginación y démonos cuenta de cuán poderosa puede ser esta característica cuando podemos hacer eso. Podemos activar un actuador, por ejemplo, y mientras lo ejecuto con la computadora, lo estoy corroborando acá. Puedo poner una señal, ¿verdad? Estar inyectando una señal y estar monitoreando cómo se comporta en la computadora. Puedo estar moviendo algunos actuadores desde mi escáner y estar monitoreando con multímetro cómo se comportan. Entonces me permite contrastar la señal del sensor a la computadora, de la computadora al actuador y viceversa también, ¿verdad? El actuador, computadora, computadora, sensor en toda su correlación en diferentes formas. Entonces, pues sí, un módulo que activa sensores, osciloscopio multímetro, genera señales, etcétera, y viéndolo en pantalla dividida, pues nos da un potencial grande, ¿verdad? De diagnóstico. Acá, por ejemplo, está actuando una válvula de purga de vapores de canister, y mientras hace la prueba de actuadores en una sección, pues de la otra parte está monitoreando qué ocurre propiamente con esa válvula a través del osciloscopio. Pues bueno, una capacidad nueva, ¿verdad? Una forma de trabajar todo en uno. Y acuérdense, el osciloscopio pues ciertamente nos obliga a estar ahí junto con el equipo, pero el diagnóstico no. El diagnóstico está inalámbrico, entonces eso nos da la libertad de llevar el equipo justamente a donde quiero diagnosticar el componente. Acá me dice tiene 10%, ¿verdad? De ciclo de trabajo. Entonces pues sí, vean cómo es pequeño el ciclo. Ahora va en 40, entonces debe ir aumentando el ancho del ciclo de trabajo y lo puede contrastar muy fácilmente y comprobar. Entonces le pide actuar, con qué condición, lo comprueba gráficamente a través del oscilograma. Entonces muy sencillo. ¿Qué más tenemos? Generador de señales. Un generador de señales pues sí, puede hacer pasar al equipo, simular, ¿verdad? Una información de tipo sensor, de tipo señal de computadora, de tipo actuador. Entonces se genera la señal en el equipo y la inyecta al circuito para ver la reacción del sistema a esa señal correcta, digamos, si la quiere así considerar, que se simula desde el equipo. Entonces, esta práctica, en lugar de andar cambiando una pieza por otra, a ver si con esta queda y con otra no, arriesgando incluso a desconfigurar sistemas, pues bueno, más fácil voy y le simulo una señal desde el equipo y entonces puedo ver a través de simulaciones de voltaje, señales cuadradas, triangulares, algunas especiales del control de actuadores, o incluso yo arbitrariamente elijo una forma y le voy dando mis características de amplitud, tamaño, formato, etcétera, para simular una onda a mi gusto. Entonces, eso, una vez que lo aplicas del equipo, pues puede ayudar, simulando sensores, a detectar cuál está correcto, cuál está incorrecto, o simulando la retroalimentación de actuadores, por ejemplo, la computadora. Fácil, con un generador de señales de referencia. ¿Y qué más tenemos? Comprobación de bus de comunicación. Una forma rápida de asegurarnos que la red, desde inicio, ¿verdad?, pues no esté caída. Entonces vemos la actividad del bus de comunicación de manera muy sencilla a través del puerto OBD o BD2, y se puede ver en indicadores o en formato gráfico, ¿verdad?, para ver cómo se comportan el bus, señal de alta, señal de baja, señal simple, y trae diferentes, ¿no? Hay CAN de alta, de baja, de una línea, por ejemplo, y otros protocolos como el PWM o PW y los del grupo de la J1708. Entonces, pues se puede comprobar cómo se comporta la red desde el propio conector de diagnóstico de manera sencilla. A veces ahí, simplemente ahí, pues se puede encontrar el problema. Eso es entonces una forma fácil. Dijimos que también tenía funciones de multímetro automotriz. Entonces, multímetro automotriz, pues sencillo, voltajes, resistencias, prueba de diodos, frecuencias, ciclos de trabajo, anchos de pulso y amperaje, ¿verdad? Amperaje en diferentes corrientes. Eso le puede probar y es muy sencillo. Ahora todo touch, aquí damos clic y me permite seleccionar las diferentes opciones, la amplitud de mi pantalla, las diferentes muestras y los valores máximo, mínimo, etcétera, promedio, y lo puedo enviar a imprimir, a guardar, a un reporte, a correo, etcétera. Muy simple. Así es Ultra. Y si lo comparamos con los modelos anteriores, llegamos hasta la parte de reflash,
¿verdad? Vimos OBE2, hablamos de funciones ya no solamente de emisiones, sino funciones, diagnóstico ya específico. Luego hablamos de funciones de servicio para mantenimiento. Luego hablamos de funciones más avanzadas como calibraciones, ajustes, pruebas de actuadores, etc. Luego hablamos de las funciones avanzadas en codificación y muy específicas de tipo agencia, ¿verdad? De esas como reservadas. Y luego hablamos del reflash. Y luego a partir de ahí, pues entramos con Ultra, que trae algunas características particulares, como ya incorporar el multímetro, el osciloscopio, la función del multímetro, la prueba del bus de comunicación, el reflasheo potenciado con nuevos protocolos y algo que no habíamos visto en los otros equipos, información de ayuda para la reparación, para el diagnóstico, ¿verdad? La información de apoyo inteligente, ¿verdad? Para el diagnóstico inteligente. Entonces, en esencia y en resumen, eso es Ultra, que comparados con sus predecesores, el 908 Pro y el MaxiSys Elite, pues vean, nos está incorporando una gama más de funciones, la parte de pruebas con osciloscopio, procedimientos guiados, vista del estatus, la parte del arreglo topológico, soluciones a problemas códigos de falla guiados, acceso autorizado en la parte de Norteamérica, México, Estados Unidos y Canadá para el módulo de seguridad de el SGW de Fiat Chrysler ya incorporado, etc. Todo, por supuesto, con un equipo de plataforma más robusta en cuanto a hardware para que pueda soportar, por supuesto, y correr en buena medida estas nuevas capacidades. Entonces, 909, un equipo que todavía no incorpora la parte de osciloscopio, ni pruebas de multímetro, ni nada que viene en la interfase modular. 909 sí ya incorpora el BCI de forma modular y por lo tanto ya trae todo lo relacionado con osciloscopio, multímetro, generador de señales, prueba de buscan, etc. Y el Ultra, que por supuesto también lo incorpora, ya decíamos con gran memoria, gran procesador, gran tamaño de pantalla, todo, ¿verdad? Y también con un diferencial por aquí en algún lugar de información, tips de reparación, biblioteca de videos que no están en los anteriores. Así, de manera muy general, pues esto es hacia dónde va Ultra en estos primeros pasos, ¿verdad? Que ya ha tomado y cosas nuevas que pueden encontrar en él, que pone a través de esta gama de equipos en sus manos Autel, ¿verdad? Pues, sin más ni más, ¿verdad? Bueno, me falta agregar entre las cosas nuevas también que vienen con Ultra, por supuesto, para un osciloscopio y tener mayor capacidad, les pone accesorios como pinza amperimétrica, una sonda para bobinas de column plug, ¿verdad? Bobinas sobre bujía y otros accesorios más, una mordaza que pueden acompañar para hacer más potente todavía el módulo de osciloscopio que hay y sale a disposición también de este y de otros. Por ejemplo, MaxiDiag lo puede utilizar. Quien tenga un MaxiDAS, por ejemplo, que no traiga kit de accesorios, pues también puede utilizar este kit de adaptadores para poder hacer ciertas pruebas en vehículos que así lo demanden, del tipo más viejo, ¿verdad? De tipo formato BD1, decimos. Entonces, hay dos nuevos productos que llegan a complementar. Y ahora sí, muchas gracias por su atención. Y pues bueno, espero que de alguna manera Ultra y este paseo por los diferentes niveles en el diagnóstico con cada una de las gamas, pues les dé un panorama, ¿verdad? De hacia dónde va, cómo avanza, qué se requiere y demás en términos de diagnóstico y funciones especiales. Y hoy día, pues, información de reparación para hacer más inteligente su trabajo, dice, ¿no? O potenciar nuestra inteligencia en el trabajo diario. Muchas gracias, como siempre, pues, a su disposición. Y atentos, esperando, ¿verdad?, que nos acompañen en esta y en próximas ediciones de Pláticas de Autel. Nos vemos. Gracias.